La desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. Tú, Clemente, y tú también, Felipe, traicionasteis la palabra dada. Os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios. A ti, Clemente, antes de 40 días. Y a ti, Felipe, dentro de este año. Por fin ha llegado el día. Después de casi 2 años en el canal, hoy por fin hablaremos de los Caballeros Templarios. O bueno, de la Orden del Temple, para ser más exactos. Que tiene narices que lleve todo este tiempo con su símbolo en el logo de mi canal y apenas haya tocado el tema. A menudo, cuando a la gente de la calle le mencionas las palabras Caballeros Templarios, le suele venir a la cabeza una imagen de un tipo más o menos así. Y la mayor parte de ellos también suele saber que eran unos grandes guerreros cristianos que combatieron durante la Edad Media. Y sobre todo, que han dado lugar a un sinfín de historias ocultas. Algunas de ellas, todo hay que decirlo, tremendamente disparatadas. Y como este es un tema que me gusta muchísimo, pero que desgraciadamente no domino tanto, me he puesto en contacto con alguien que sí que sabe del tema. Que no es otro que Edu Cabrero, que es escritor, estudiante de Geografía e Historia por la UNED y administrador del blog Corresponsal en la Historia, que ha tenido a bien escribir el guión de este vídeo y también de locutar algunas frases como la del principio que habéis escuchado antes. Por supuesto, como siempre, en la descripción os dejaré un enlace a su blog y a sus redes para que los que no le conozcáis le echéis un ojo a su trabajo. Y a todo lo que he dicho, añadir que pronto estará disponible su nuevo libro, Crueles, que será un ensayo sobre varios personajes históricos que la verdad tienen muy buena pinta. Para conocer a la Orden del Temple, habría que irse hasta comienzos del segundo milenio, cuando el corazón del continente europeo estaba sumido en un sólido sistema feudal. Cada nación se encontraba dividida en amplios mosaicos de territorios gobernados por reyes, príncipes, señores, caballeros y demás títulos heredados de la nobleza correspondiente a poderes antiguos como el Imperio Carolingio. Todos ellos tenían como único oficio hacer la guerra. Atrás quedaban los enfrentamientos contra los paganos. Vikingos, magiares y eslavos habían sido derrotados y las únicas batallas que se libraban eran entre hermanos cristianos. La relativa estabilidad que se respiraba en gran parte de Europa permitió incrementar el círculo de atención hasta abarcar los conflictos orientales. La derrota de los bizantinos frente a los selyúcidas en la batalla de Mancierta en el año 1071 supuso un verdadero punto de inflexión, ya que desencadenó el avance musulmán en las fronteras orientales. De entre todos los territorios perdidos, el que causó mayor conmoción en el mundo cristiano fue la pérdida de Jerusalén. O dicho de otra manera, la Tierra Santa, aquel lugar en el que Jesús de Nazaret había nacido, vivido y muerto, había pasado a manos de infieles. Y podéis imaginaros cómo fue el impacto en una sociedad cuya columna vertebral era la fe. En el año 1095, Alejo I Comneno, emperador bizantino, envió una embajada a los estados pontificios solicitando ayuda al Papa Urbano II. Durante el Concilio de Clermont, tras el llamamiento a todos los cristianos sin distinción para que se unieran a la campaña de recuperación de los santos lugares, una voz al unísono, alzada tanto por clérigos como por soldados, clamó con fuerza: «Dios lo quiere». Había comenzado la primera cruzada. La multitudinaria expedición cristiana, formada por gran cantidad de tropas llegadas de prácticamente la totalidad del actual territorio europeo, culminó con éxito el día 15 de julio del año 1099, cuando se tomó Jerusalén. Poco después se constituyó el reino cuya capital albergaría la meta de la más importante peregrinación del mundo cristiano. Sin embargo, a pesar de la conquista, el conflicto contra los musulmanes estaba muy lejos de finalizar, y la zona, permanentemente amenazada, presentaba un peligro constante. Esta última etapa de la peregrinación cristiana, atravesando unos desiertos que a menudo se convertían en campos de batalla, entrañaban un riesgo que suponía el fin de viaje de muchos penitentes que morían asaltados por bandidos en caso de llevar consigo la más mínima posesión valiosa, o asesinados por infieles en caso de viajar, como muchos lo hacían en la más absoluta mendicidad. Alrededor del año 1119, un grupo de caballeros franceses, que eran 9 según la mayor parte de las fuentes, movidos tanto por la caridad y la fe como por la divina recompensa que ejercer tales acciones te solía compensar,
se impusieron a sí mismos la tarea de defender a los peregrinos en este último tramo que conducía hasta Tierra Santa. Estaban capitaneados por Hugo de Payens y Godofredo de Saint-Omer. A pesar de que, como tantos hombres de armas de la época, provenían de familias nobles, desde el primer momento mantuvieron como principal precepto de su congregación el practicar una profunda austeridad. Tras las reformas papales del siglo XI y el éxito de la Primera Cruzada, proliferaron los movimientos que, amparados en este entusiasmo colectivo, motivado por la idea de que todos los individuos debían tomar partido en defensa de la cristiandad, configuraban sus propios reglamentos basados en la disciplina, la pobreza y la castidad, en busca de la adquisición de un modo de vida puro. Sin embargo, que este tipo de cofradías llegaran a constituirse como verdaderas órdenes militares ocurría muy pocas veces. Algo que sí que sucedió con los pobres caballeros de Cristo del Templo, cuyo nombre surgió debido a que su primer cuartel estuvo ubicado en las dependencias de la mezquita de Al-Aqsa, construida sobre las ruinas del Templo de Salomón. A partir de ese momento, San Bernardo de Claraval se erigió como principal impulsor de la Orden del Temple, consiguiendo, a través de sus vehementes prédicas, construir una privilegiada visión de estos caballeros. Por vez primera aparecía la figura del monje guerrero, un héroe que empuñaba la espada movido por su fe. En ellos se fusionaba una rigurosa destreza militar y un impecable régimen espiritual. Pronto empezaron a ser considerados los más prestigiosos paladines de la cristiandad. Fue también durante el Concilio de Troyes y bajo la pluma de San Bernardo de Claraval cuando quedó registrada la primera regla de la orden. Sobre este primer documento, formado por más de 70 normas y que desgraciadamente no ha llegado hasta nuestros días, se fueron añadiendo nuevos artículos a medida de que la importancia de la orden crecía, y por ello su complejidad. Cabe destacar que la orden llegó a sumar un total de más de 670 cláusulas en la última mitad del siglo XIII. En todo momento, la dificultad residió en el hecho de tener que configurar un reglamento en el que, por un lado, se rigiese una rutina monástica y por otro se determinase una conducta bélica. Así queda planteado en uno de los primeros artículos de la regla. Vosotros que renunciáis a la propia voluntad, que por la salvación de vuestras almas militáis sirviendo al Rey Supremo con caballos y armas, acudiréis con piadoso y puro afecto a oír maitines y todo el oficio divino, según la canónica institución y costumbre de los doctos regulares de la ciudad santa de Jerusalén. Vosotros, venerables hermanos, que habéis despreciado el mundo y los tormentos y tentaciones de vuestro cuerpo por perpetuo amor a Dios, fortalecidos y saciados con el divino manjar, instruidos y firmes en los preceptos del Señor, no deberéis temer entrar en batalla. Como podréis imaginaros, combinar la inflexibilidad de los mandatos de las órdenes religiosas con las condiciones físicas que conllevaban las órdenes militares fue el principal problema. Si estuvierais en algún país remoto combatiendo por la cristiandad, cosa que a menudo sucederá, y por tal ausencia no oyerais el oficio divino, diréis 13 Padre Nuestros por los maitines, 7 por cada una de las horas menores y 9 por las vísperas, rindiendo homenaje a Dios, si se pudiere, en las horas señaladas. De igual modo, algo que de manera tan común se recogía en los reglamentos de los monjes, como era el ayuno, se obviaba, como es lógico, en la normativa de unos soldados que necesitaban una buena alimentación para poder participar en la lucha. Comeréis de 2 en 2 por la ausencia de pucheros. Cuidaréis así de la provisión de vuestros compañeros para que ninguno asuma la abstinencia en secreto, y recibiréis iguales porciones de vino. Aunque, por supuesto, con limitaciones estrictas para mantener su principio de austeridad. La pobreza de los templarios era uno de sus principales votos y sus únicas posesiones estaban claramente especificadas. Todos tendréis lo mismo. No mostraréis ninguna riqueza ni ornamento en vuestras vestiduras, ni usaréis pieles, ni ningún atuendo que no sea de lana de oveja. No dispondréis de ningún atavío que no sea necesario al cuerpo. Si por orgullo o arrogancia deseáis un mejor o más fino hábito, se os hará entrega del peor. Otro de los votos esenciales era también el de castidad. La castidad es salud en el corazón y certeza en el cuerpo. Si no tomáis el voto de castidad, nunca accederéis al descanso eterno.
nunca veréis a Dios. El reglamento disponía de mandamientos de todo tipo, como por ejemplo su obligación de guardar silencio. No hablaréis en lugares públicos si no existiese necesidad, y en caso de emergencia lo haréis con palabras precisas, y nunca diréis vanidades ni os reiréis con estruendo. Debido a la rigurosa disciplina a la que los templarios estaban sometidos, la orden comenzó a ganar mucha popularidad. Las donaciones de los poderosos financiaban sus campañas y pronto dejarían de limitarse exclusivamente a ejercer de escoltas por los desfiladeros de Atlit para participar de una manera más crucial en batallas mucho más importantes. De esta manera se convirtieron en uno de los cuerpos de élite que tomarían parte durante las siguientes cruzadas. En las muchas encomiendas que a lo largo de toda Europa se fueron fundando, se entrenaban de manera intensa los nuevos caballeros que solo en caso de superar duras pruebas terminarían por encaminarse hacia Tierra Santa. El honorable juramento de entrada en la Orden del Temple comenzó a pronunciarse a lo largo de todo el continente. Persigues algo muy grande, pero no conoces los duros preceptos que nos observan. Imaginas hábitos hermosos y espléndidas monturas, pero no conoces la austeridad que nos gobierna. Si tienes hambre o sed, no podrás comer ni beber. Si sientes necesidad de dormir, tendrás que velar. Si quieres estar a este lado del mar, serás enviado al otro. Y tal y como se recoge en la crónica medieval de Miguel de Sirio, patriarca de la Iglesia Ortodoxa en el siglo XII, a aquel que acepta y promete llevar el yugo, se le recitan algunas plegarias y se le viste con el hábito. Después de esto, quien reniega de sus promesas muere por la espada, sin misericordia ni piedad. Los caballeros templarios siempre se distinguieron por su inconfundible cruz roja, como el color del martirio de Cristo, bordada en el hombro izquierdo, sobre el corazón o en su manto blanco. Fue a partir del año 1147 cuando se concretó su forma patada, por concesión del Papa Eugenio III. Fuertemente equipados con una espada recta de doble filo como principal arma, cobraron un gran prestigio tras las múltiples batallas en las que lucharon de manera destacada. Pero cada expedición que tenía lugar resultaba más complicada que la anterior, y las derrotas de los ejércitos cristianos frente a los musulmanes se sucedían con demasiada asiduidad, hasta culminar en la desastrosa Séptima Cruzada librada entre los años 1248 y 1254. Los tiempos cambiaban y aquella Europa, preocupada por la liberación y protección de Tierra Santa, ya no se mostraba tan interesada en esta empresa. La principal finalidad de la Orden del Temple quedaba desamparada y a pesar de que por mucho tiempo continuaron propiciando la colaboración para continuar luchando por los santos lugares, no consiguieron nada. Las riquezas que la hermandad había acumulado a lo largo de su historia, los dominios que controlaban y el poder que habían alcanzado, convirtiéndose en una de las pocas órdenes que solamente respondían ante el Papa, les costaron no pocos enemigos. En un primer momento se buscó su desprestigio. Más tarde se pasó a decir de ellos que la altanería, la soberbia y la avaricia gobernaban sus filas. Y por último, graves acusaciones de todo tipo fueron arrojadas contra ellos. Se dijo que negaban a Cristo, que adoraban ídolos paganos, que practicaban la sodomía y que escupían sobre la cruz. Felipe IV de Francia, su auténtico verdugo, consiguió convencer, tras mucho esfuerzo, al Papa Clemente V. Numerosos testimonios de caballeros templarios dieron credibilidad a tan terribles acusaciones. Pero todas aquellas confesiones fueron arrancadas mediante tortura. El día 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay, último gran maestre del Temple, moría quemado en una hoguera frente a la Catedral de Notre Dame. Tras retractarse de las declaraciones que había manifestado, proclamó una profecía que pondría el punto final a la historia de la Orden. La desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. Tú, Clemente, y tú también, Felipe, traicionasteis la palabra dada. Os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios. A ti, Clemente, antes de 40 días, y a ti, Felipe, dentro de este año. El Papa Clemente V moriría el día 20 de abril de aquel mismo año, y el rey Felipe IV el 29 de noviembre. Las últimas palabras de Jacques de Molay son tan solo una leyenda, pero el gran legado de los caballeros templarios, sin duda,
es una realidad. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartirlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal. Y bueno, si no os ha gustado, como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.